Voy a empezar a grabar. Buenas tardes a todos y todos. Vamos a empezar a grabar. Para los que no quieran estar en pantalla, no hay ningún problema. Pueden dejar su pantalla cerrada. No aparecen ustedes. Bueno, entonces, hoy cerramos la unidad 1, como ya les había dicho. Y quería solo, no es hacer un repaso, sino consolidar algunos conceptos que a lo mejor, o profundizar un poquito algunos conceptos que nos faltan. A ver, el primer punto es, bueno, ustedes saben, en la unidad 1 que hemos estudiado, qué es la filosofía y qué es la filosofía del derecho. Y también su relación con el concepto de ciencia, ese también lo tienen que tener en cuenta. La filosofía que estudia los fundamentos, los principios, los postulados, las causas últimas, las razones últimas, todo lo que hemos ido viendo en todos los textos sobre las cosas, la esencia de las cosas, ¿no? La esencia de las cosas, que siempre es ese punto donde, que es la esencia de algo, pues justamente algo que le es inherente y que lo hace común a otro grupo, por ejemplo, como el ser humano, ¿no? ¿Cuál es la esencia de los seres humanos? La racionalidad. Todos somos diferentes, pero a la vez tenemos una esencia, que es que somos racionales, ¿está bien? Y entonces la filosofía va a tratar de buscar todos estos conceptos em, y razonarlos como universales. Que son, esto es muy importante lo que estoy diciendo hoy, porque justamente ya es toda la consolidación de lo que estudiamos. Pero ¿qué pasa con esos universales? Que esos universales, o que eso se van a construir sobre la base de horizontes filosóficos, ¿no? Horizontes filosóficos que van a tener siempre un contexto histórico, un momento histórico. ¿Por qué? Porque sinceramente, pues evidentemente los horizontes filosóficos de la antigüedad no son los mismos que los nuestros ahora, ni tampoco los mismos que los de el medio europeo, ¿no? Esos tres grandes momentos filosóficos que serían los momentos occidentales, que serían la antigüedad, el medioevo y la modernidad. No obstante esos tres grandes momentos, tenemos muy horizontes filosóficos en cada momento histórico. No es que tenemos horizontes filosóficos en esos, que esos tres momentos históricos tienen horizontes filosóficos también, hasta cierto punto también, pero, por ejemplo, es evidente que en la antigua Grecia, la esencia, por ejemplo, del conocimiento filosófico, en la Grecia antigua, no, en la Grecia clásica, la antigua es más atrás, en la Grecia clásica, la esencia del conocimiento estaba basado en algo que se llamó el paradigma de la racionalidad, ¿no? La razón como elemento fundamental para construir por los seres humanos el conocimiento. Y es un horizonte filosófico que se basa mucho en esto y que esto pervive y entonces esa razón tiene un tipo de razonamiento que es el aristotélico, que en clases se lo expliqué de manera general, que sería más bien a partir de la observación de cosas particulares y la construcción de principios generales, ¿no? La inducción-deducción. Esto lo vimos en clase, lo aristotélico, la inducción-deducción, sí lo vimos, ¿no? Todo el proceso inductivo, ¿no? Inductivo de observar particulares, hacer clasificaciones de género-especie y llegar a primeros principios. Por ejemplo, observas cómo son los seres humanos y que son particulares, ¿no? Cada uno de nosotros que somos aquí más unos 20 personas, somos particulares, ¿no? Cada uno somos un particular y cuáles observamos que nuestra esencia o tenemos una característica de todos. Bueno, por ejemplo, que todos somos mortales, ¿no? Ningún ser humano es inmortal, todos somos mortales. Entonces, los seres humanos son mortales. Esa es esa construcción inicial inductiva y después la construcción deductiva, que es silogística, ¿no? Armando silogismos, razonamientos silogísticos. Si todos los seres humanos son mortales, luego entonces Luis Roberto es mortal, eh, Luis Roberto es ser humano, entonces Luis Roberto es mortal, ¿no? En los silogismos clásicos. O todos los seres humanos son mortales
Jacqueline Martínez es ser humano, pues Jacqueline es mortal, ¿no? Entonces, los razonamientos que son muchos tipos. Eso fue lo que describió Aristóteles en la antigüedad y eso fue un horizonte epistémico filosófico de cómo se construía el conocimiento. Y en el medioevo, por ejemplo, la construcción del conocimiento epistémicamente tenía más que ver, estoy hablando más, relacionando esos horizontes filosóficos con la epistemología, tendría más que ver en el medioevo con el horizonte filosófico medieval, con que el conocimiento devenía de Dios, ¿no? El conocimiento estaba en Dios y que Dios era el que nos otorgaba la razón y nos otorgaba también. Dios tenía un orden en la naturaleza, había un orden en la naturaleza, ¿no? Un orden en las cosas, en todas las cosas. Y ese orden lo daba Dios. Entonces Dios nos daba todas las, no solo el orden natural, el orden cósmico, el orden divino, el orden natural, cósmico, y el orden cósmico es natural, ¿no? Las cosmogonías, el ámbito universal y a la vez nos daba, y eso configuraba nuestro orden racional, ¿no? Fíjense, estamos hablando de tres órdenes, ¿no? Orden divino, orden natural, orden racional. Y evidentemente, cuando Dios, como Dios era el fundamento y la esencia del conocimiento y preveía estos tres órdenes, sí, los seres humanos éramos capaces de ir descubriendo esos tres órdenes, aunque el divino nunca de manera completa, porque eso solo lo podía conocer Dios, eso es importante, pero el natural y el racional, sí, lo podíamos construir a partir de la propia racionalidad de Dios. Y eso sí también es un horizonte filosófico el medioevo. Y la modernidad tiene otro horizonte filosófico, que es justamente el horizonte filosófico de vinculado a que los seres humanos, mediante la razón y la experiencia, podemos construir todo el conocimiento, ¿no? La racionalidad como un elemento fundamental. Ustedes dirán, ¿se parece a la antigüedad, a la Grecia clásica? Sí, pero esta racionalidad no es como la aristotélica. La aristotélica tiene que ver con la observación de particulares y después con la construcción inductiva deductiva. Mientras, a ver, quiero, para que esto les quede, no sea solo escrito, el horizonte filosófico, la aristotélica, como horizonte filosófico, recuerden que es una construcción, estamos hablando de construcciones del conocimiento filosófico, ¿no? La aristotélica que tiene que ver con la Grecia clásica y que tiene que ver con un proceso de observación de particulares, construcción de principios o axiomas. Que este es el proceso de inducción. Y después, el segundo momento sería desde los axiomas o principios universales, que son principios universales, se deduce razonamientos silogísticos. Es lo que acabo de explicar, ¿no? Ese es en primer momento un gran horizonte filosófico de construcción del conocimiento. Y esto se le llamó el paradigma de la racionalidad, se le llamó el paradigma de la racionalidad en el mundo antiguo. ¿Por qué? Porque dejaban atrás toda la mitología de los dioses, ¿no? Ese es el tema. Si ustedes se acuerdan eh, de Homero y con la Ilíada y la Odisea, que justo es la Grecia antigua, la Grecia clásica empieza sobre el 700 antes de nuestra era. La Grecia clásica es la de los filósofos, es la de la construcción de los filósofos. Lo que va a encontrar es justamente
Esa es la Grecia clásica, la de la filosofía, del 700 antes de nuestra era hasta el 300, 200 antes de nuestra era. Bueno, se plantea 323, yo se los dije a Alejandro Magno, con la muerte de Alejandro Magno. Pero igual hay filósofos hasta después, hasta el año cero. Lo que pasa es que ahí ya se hace muy fuerte el Imperio Romano. Pero el Imperio Romano no hizo filosofía, lo que hizo fue el derecho. Entonces, y siguió usando esta filosofía, esta forma de construir el conocimiento. Después tenemos en momentos históricos el horizonte filosófico del medioevo europeo, que tendría que ver con Dios, con la esencia, ¿no? Quién construye el conocimiento o de dónde el fundamento del conocimiento es Dios. Ya el cristianismo ha surgido. Estamos hablando, si aquí estamos hablando del 700 antes de nuestra era, aquí ya estamos hablando del 600 después de nuestra era, o después de Cristo, como quiera. Y ya aquí estamos hablando del Dios cristiano, ¿no? Evidentemente del Dios cristiano. El fundamento del conocimiento es Dios y al final cualquier orden existente, que en este caso era el divino, el natural y el racional. Racional es que es construido por nosotros mismos, ¿no? Que implicaría lo social, ¿no? Deviene de ese conocimiento, ¿no? Recuerden que Dios al final nos da la posibilidad, Él construye el orden divino, Él construye todos los órdenes, pero sobre todo el divino, y del divino se deviene el natural, y del natural deviene el racional social. Y bueno, lo que hacemos los seres humanos es descubrir ese racional y el racional con nuestra racionalidad y el natural, pero todo siempre vinculado a Dios. Y en la modernidad que estamos hablando, que es a partir del Renacimiento, la conquista de América, estamos hablando de 1450, después de nuestra era, lo que va a ocurrir realmente es un proceso en el cual se va a basar en la construcción de conocimiento en la racionalidad y la empiria. Y ustedes dirán, bueno, entonces, porque ahorita les dije que aquí arriba, en la Grecia clásica, en la antigüedad, esta es la antigüedad, acuérdense, esto como periodo histórico es la antigüedad, ¿no? No la Grecia clásica, que es el modelo aristotélico, vamos a poner así, modelo aristotélico, Aristóteles quiere decir, viene Aristóteles que es el que plantea esto. A ver, vamos a ponerlo bien aquí. Son tres grandes momentos occidentales de construcción de conocimiento filosófico. Y justamente este es el modelo aristotélico, este es el modelo medieval cristiano, así lo refieren todos los autores que leyeron, y el modelo moderno renacentista. Pero fíjense, la racionalidad y la empiria, ¿en qué está basado? En que los seres humanos, mediante la razón, y esto es epistemología pulso, igual que desde un inicio, son diferentes tipos epistémicas, la razón es la base de la construcción de todo tipo de conocimiento, pero ¿desde dónde se construye? Desde la experiencia, y ahí está lo empírico, ¿no? Desde la experiencia. Y de aquí en la modernidad renacentista, además de tener ese tipo de filosofía, evidentemente de filosofía justamente racional, empírica, de dialogar mucho una filosofía racional, empírica, aquí lo importante es que surge ya un concepto de ciencia más consolidado, vinculado al método científico y todo lo que hemos visto en clase sobre el método científico y el método científico y la comprobación de conocimientos. Entonces, más bien, aunque el modelo, incluso vamos a hacer esto así, aunque el modelo de construcción del conocimiento está muy bonitos los pajaritos, pero cierren sus micrófonos, por favor.
Aunque el modelo de construcción Perdón, del conocimiento, maestra. no te preocupes. Aunque el modelo de construcción del conocimiento, sí, así está bonito, estaban bonitos los pajaritos. Aunque el modelo de construcción del conocimiento de la modernidad, aquí como lo vemos, es racional empírico, influye mucho en esto, en esta noción, la construcción de la ciencia. Entonces es importante que ustedes tengan claro dos cosas. Uno es, sí, que hay horizontes filosóficos, en qué consiste ese horizonte filosófico, cómo lo plantea SEA. Estos tres momentos históricos occidentales de la construcción del conocimiento filosófico son tres momentos del conocimiento occidental, eh, tres momentos históricos, y que los horizontes filosóficos, al ser históricos, tienen tres momentos históricos occidentales. Vamos a siempre a poner que son occidentales porque siempre tienen, a ver, tiene tres momentos históricos occidentales de la construcción del conocimiento filosófico que implican tres grandes momentos o tres grandes horizontes filosóficos, que serían más o menos, la esencia sería esto que estoy planteando, ¿no? Ahora, a partir de la modernidad es importante que tengamos presente que no solo hay un proceso de construcción racional empírica, incluso de la filosofía, sino también de la ciencia, y que la ciencia ya se delimita mucho. Todo esto lo vemos en clase. Y que la ciencia, al delimitarse mucho, se delimita como una construcción de un conocimiento que es racional, que es empírico, falible, comprobable, experimentable. ¿Se acuerdan? Que falible quiere decir que justamente el conocimiento científico cambia, ¿no? Que hoy tenemos y pusimos muchos ejemplos, ¿no? El ejemplo de las vacunas, el ejemplo, hoy tenemos un descubrimiento y mañana puede variar a otro. Por ejemplo, hoy tenemos vacunas que lo que van a hacer es protegernos de que si nos contagiamos, la enfermedad no pase a ser ni grave ni crítica, sino que el virus sea o asintomático, porque esa es la función de la vacuna. El virus no deja de entrar, sino que se vuelve asintomático o se vuelve muy leve, o tiene síntomas muy leves para todo tipo de personas. Esa es la función de las vacunas. Quizás dentro de 5 o 6 años o 5 años vamos a tener una vacuna que evidentemente se acaba con el virus o que sencillamente el virus deja de existir porque, porque, la, porque hay inmunidad de rebaño o porque realmente no se puede reproducir. Recuerden que el virus se reproduce siempre y cuando tenga donde hospedarse y reproducirse, ¿no? Es un ser vivo, es un ser vivo es un virus, pero es un ser vivo que se reproduce en la medida en que tiene donde reproducirse. En la medida en que no tenga donde reproducirse, puede extinguirse, pero si seguimos con esta idea de que, bueno, sí se sigue reproduciendo, pero va a ser muy asintomático, muy leve, pues bueno, tranquilos. Miren la influenza no se extingue, ¿no? La influenza siempre nos va, ¿no? Como virus. Cada año hay quien se puede vacunar, hay quien se vacuna, y el porciento de efectividad de la vacunación es un 55%, ¿no? Entonces, y hay quien no se vacuna y le da y no pasa mucho, no pasa a mayores, porque pues, es una enfermedad que da de manera leve, ¿no? O puede dar de manera leve, a no ser que tengas otro tipo de trastornos. Pero, ¿y qué pasa? Que en 5 o 10 años, el otro día hablábamos con un médico y dice, en 10 años vamos a saber bien toda la efectividad de todo, ¿no? Pero no ahora, porque te hace falta tiempo en la ciencia, ¿sí? Tiempo, replicaciones, falibilidad, replicar en los métodos experimentales y ver la falibilidad del método, de los resultados. Falibilidad es que cambia, que puede ser cambiable. Si hoy tenemos estas vacunas, dentro de 3 años tenemos otras que son mejores, entonces ya no se usarán estas. Es eso lo que implica la ciencia. Y que estudia fenómenos particulares, recuerden, de la realidad. Todo eso lo vemos en clase, todo eso es muy importante para el examen, porque todo eso está en las lecturas, no está como un acápite específico, bueno, en las de filosofía del derecho sí, pero está en las lecturas y tienen que tenerlo claro. Y que entonces hay una diferencia entre filosofía y ciencia. Justamente es que esta ciencia se ve muy claro a partir de la modernidad, renacimiento, el modelo de ciencia actual, que es la del método científico, pero también cuáles son los resultados que tienen esos conocimientos. El conocimiento científico es un conocimiento particular también, ¿no?
saber los resultados de una vacuna para contener un virus, saber los resultados, por ejemplo, en materia de salud, ¿no? Tienes que saber biología, evidentemente, medicina, hay muchas cosas, pero siempre es ensayo-error, y entonces tú dices, bueno, tengo dolor, tienes, no sé, una enfermedad, otra, por ejemplo, una enfermedad hoy que es muy fuerte y que azota mucho a todos, el cáncer, azota mucho a la humanidad. Hay cáncer, bueno, ¿en qué estadio está el cáncer? Pues, te pueden dar quimioterapia, radioterapias, operación, operarte y extraerte las células cancerígenas. Todo esto son siempre ensayo-error, pero son porciones de la realidad, estudios sobre porciones de la realidad. Y hay quien está especializado solo en eso, en estudiar cancerología y poder buscar medicinas y tratamientos que eviten o que vaya incluso, fíjense si esto se parcializa cada vez más en materia de la ciencia, que hay gente dedicada solamente al cáncer que tiene que ver con sistema respiratorio, ¿no? Sobre todo pulmones, ¿no? Porque es un cáncer muy, no solo doloroso, sino si ya estás en un estadio de terminal, pues si no, y no está aprobada la eutanasia, es bastante complicado porque la persona no puede respirar, ¿no? Entonces, y las personas con cáncer no se mueren un día para otro, siempre es larga la agonía, por lo menos hasta cierto punto, ¿no? Entonces, les comento todo esto porque hay gente especializada solamente buscando esa porción de la realidad, para que entiendan qué quiere decir esa porción de la realidad. Igual los que están haciendo investigaciones sobre, no sé, cómo hemos llegado hoy a investigar a tecnologías tan importantes como son las digitales, etcétera, la gente está investigando cosas previas. Todo eso es ciencia, pero son porciones de la realidad, ¿no? Y por eso uno ve que el ámbito de la educación, de universitario y todo, cada vez es más especializado. Todo eso tiene que ver con la ciencia y no con la filosofía. La filosofía, en estos momentos, sobre todo de la modernidad renacimiento, que se dedica a estudiar a contemplar y hacer todos esos razonamientos mediante este horizonte filosófico que es racional empírico a partir de la modernidad y el renacimiento, que es donde estamos ahí ubicados hoy. Desde 1450 hasta la actualidad, ¿qué estamos buscando? Pues buscando más bien respuestas sobre la vida, todo lo que hemos visto en clase, ¿no? Sobre cuestiones que la ciencia no da respuestas, la ciencia no se ocupa de esto, ¿no? Cuestiones estéticas, cuestiones sobre la belleza, cuestiones sobre la vida, sobre lo que somos, lo que podemos trascender, lo que no podemos trascender, lo que es inherente al ser humano y universal en sus preocupaciones más relevantes. Ahora, de todo esto lo vimos ya en clases. Yo lo que quiero es que tengan claro que esto es lo que más o menos va a examen, ¿no? Estos procesos, esos horizontes filosóficos, esos tres momentos históricos occidentales, eso es la diferencia entre filosofía y ciencia, esto es muy importante, entre qué tipo de conocimientos y qué tipo de métodos se usa cada uno, porque la filosofía es más racionalista, no usa tanto, si bien la filosofía le interesa la experiencia, es más racionalista, empiria. Le interesa la experiencia, el mundo empírico, lo ve, lo observa, observa lo que hace la ciencia, pero ella construye más bien racionalmente un conocimiento que era lo que yo también quería ver hoy. Vamos a ponerlo aquí abajito, que son los conocimientos universales. Y es un poco lo que queríamos ver en la clase para cerrar la unidad. Universales, ¿no? El conocimiento de la filosofía es universal. ¿Qué cosa es un universal? Un universal es un enunciado, es un enunciado que nos abarca, que abarca. Bueno, recuérdense que todos estos son, a ver, esto es muy importante para que no lo pierdan de vista. Aquí son momentos históricos y aquí hay diferentes horizontes filosóficos. Esto es una base que no podemos perder de vista. ¿Por qué? Porque no podemos decir que la universalidad única y exclusivamente yo lo que le estoy intentando es que entiendan que hay dos tipos de universal. Está el universal abstracto, ya esto lo vimos en clase, pero por eso quise tomar una clase más para el abstracto.
neutral. Esta es la característica regularmente del universal. Ahistórico y sin significado. Significado, sin significado, ahora se los voy a explicar. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, todas las personas gozamos de derechos humanos. Ven, ya empezando por ese enunciado, es un enunciado que claro que tiene un momento histórico, nadie habla de esto en la antigüedad, ni tampoco hablábamos de esto en el medio europeo, sino en la modernidad. Los derechos humanos es un concepto incluso que se construye en el siglo XX, como concepto. Eso sí, sí se habló de derechos desde el siglo XVI, estoy de acuerdo. Y se hablaba de derechos desde la antigüedad, se hablaba de derechos, derechos. La palabra surge, existe desde Roma, y también desde Grecia hasta cierto punto, pero sobre todo Roma. Y implica que tú tienes una potestad de hacer algo, ¿no? Héctor, Jacqueline, Abel, Milay, Josefina, Luis Roberto, tenemos la potestad de hacer algo. De hacer o no hacer algo, recuerden, hacer o no hacer algo. Sí, eso ha estado ahí latente, pero no tan claramente como derechos humanos, con los principios que conocemos hoy, los principios, sus características, universalidad, interdependencia, todo esto, que es una construcción más del siglo XX, mucho más del siglo XX. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? De un enunciado que tiene un horizonte filosófico construido a partir de la modernidad del Renacimiento, evidentemente, sobre todo del siglo XIX y XX para acá. Pero este enunciado filosófico implica cierta abstracción, neutralidad. Cuando hablamos de personas y de derechos humanos, no estamos hablando de una persona específica ni de un derecho humano específico, sino de todos los derechos. Y eso es lo que significa abstracto. Abstracto es que no es concreto, que y eso te da la medida de que no hay significado. Esto también se le llama significante vacío. Significante vacío. Esto se encuentra mucho en filosofía, ¿eh? Significante vacío o sin contenido. Ustedes dicen, pero si tiene contenido, mira, dice personas y que gozamos de derechos humanos. Sí, tú entiendes lo que quiere decir, pero no estamos categorizando nada en específico. No le estamos dando contenido, sino estamos usando un enunciado universal. Por ejemplo, todo derecho es coactivo. Igual, todo derecho es coactivo, eso es universal. O todo orden jurídico, si quieren, para que no sea derecho de derechos humanos. Orden jurídico es coactivo. Todo orden jurídico es coactivo. ¿Se entiende? Entonces, si el primer enunciado que acabo de exponer acá, el primero, todas las personas usamos derechos humanos, tiene una construcción más moderna, todo orden jurídico es coactivo, es un enunciado que realmente universal, que tiene una construcción mucho más antigua, porque realmente desde que surge el derecho siempre fue coactivo. ¿Qué cosa es la coacción? A ver, ¿quién me dice? En el derecho, como característica del derecho y de los órdenes jurídicos. El uso de la fuerza, profesora. Muy bien, Luis Roberto. El uso de la fuerza, muy bien, Josefina. El uso de la fuerza, la imposición, ¿no? El uso de la fuerza, la imposición, te están obligando a algo. Todo derecho te obliga a algo. Y te va a obligar si tú incumples las normas o te obliga a comportarte de alguna manera. Te obliga desde dos puntos de vista, ¿no? Si tú incumples la norma, te van a poner una sanción. Olvidemos la rama civil, penal, lo que fuere, administrativo. Y si no, y olvidemos entonces que te está hablando en específico del incumplimiento. Tú cumples todo, pero entonces tú dices, no, esto no lo puedo hacer porque si no ahí está la otra percepción de la coacción, ¿no? Que es la coerción, que es la amenaza, coactivo, coercitivo. Las dos ámbitos. El coactivo es la imposición de la fuerza, incumples algo, o violas una norma, hay una sanción. Coercitivo, pues también hay una amenaza. Si la incumples, puede haber una sanción, ¿no? Coactivo es la violencia física, coercitivo la amenaza. Pero este segundo enunciado es universal, pero de todas las épocas. ¿Sí se dan cuenta? Si bien el primero sí ya tiene una noción histórica más clara en la modernidad, el segundo es de todas las épocas. De todas las épocas, porque desde que existe el derecho, que
para mí el derecho surge justamente cuando surge un orden político, estatal, y esto ocurre cuando los seres humanos se asientan en comunidades sedentarias y empiezan a organizarse de una manera política con autoridades y a regir y a regirse por normas, por normatividad que eran costumbres religiosas, está bien. Y eso estamos hablando desde la antigüedad, Egipto, Mesopotamia. Pues. El primer gran documento jurídico es el Código Hammurabi, 1792 antes de nuestra era. Entonces, y es un documento que es religioso, de costumbres, pero es derecho, ¿no? Y tiene un lenguaje imperativo, te dice, las sanciones eran incluso religiosas, pero no importa. Todo eso también es derecho, era coactivo, coercitivo. Entonces, este es un enunciado universal que sí es completamente ahistórico, este segundo. Es universal, ahistórico. ¿Y por qué es neutral? Porque regularmente no va con ninguna ideología. Te está diciendo que todos los derechos son así, sean del capitalismo, de la antigüedad, sea del esclavismo, sea del medioevo. Por eso es neutral, porque no te está diciendo, no va con alguna ideología. ¿Se dan cuenta? No hay ideología en ese enunciado. Y sin significado, sin contenido, que quiere decir justamente lo anterior, que es ahistórico y que es neutral. No quiere decir que no sepamos cuál es el concepto de coacción y coerción, sino que justamente no tiene un significante histórico. Significante histórico quiere decir eh, que no es lo mismo decir todo orden jurídico es coactivo o coercitivo a decir el orden jurídico mexicano actual tiene elementos de corrupción o tiene, por ejemplo, o el sistema jurídico mexicano actual tiene instituciones que en su funcionamiento implican corrupción por esto y por esto. Ya eso es muy particular, ya eso es histórico, ¿no? Ya ese es histórico. Si tú valoras, por ejemplo, el funcionamiento del orden jurídico mexicano actual, si lo empezamos a valorar como funcionamiento, ¿no? El orden jurídico mexicano actual, ¿cómo es? Bueno, es un orden jurídico, un sistema románico. Pues hasta ahí es universal. El orden jurídico mexicano es un sistema románico. Ah, pues sí. ¿Por qué? Entonces ya te tienes que ir al proceso histórico. ¿Por qué? Porque hubo una conquista de España y aunque tenemos justamente el orden jurídico estatal, sí está permeado de todo el funcionamiento del sistema románico. Y entonces tú dices, bueno, pero el orden jurídico estatal, pero no todo, entonces todo el orden jurídico mexicano. Entonces yo diría, no, porque los pueblos indígenas no tienen el proceso histórico del sistema jurídico románico. Fueron conquistados, pero ellos no, incluso no tienen nada que ver con el sistema jurídico románico. Se recuerden que el sistema jurídico románico ante todo es escrito, tiene ramas, tiene disciplinas, tiene ramas que se jerarquizan, constitucional, y después todas las demás, civil, de civil se derivan las obligaciones, los contratos, personas, familia, de penal se derivan los procesales, igual de civil se derivan procesales, pero bueno, de penal, por ejemplo, no solo procesal, penal general, penal especial, y ustedes dirán, pero estás hablando del plan de estudios de derecho. No, no, estoy hablando de las ramas del derecho en el sistema jurídico románico. Es un sistema de jerárquico, de contenidos, de subordinaciones que se interrelacionan, que van formando como un sistema de interrelación de elementos. Y ustedes van a una comunidad indígena y no le puedes hablar de derecho constitucional, penal, civil, porque no lo ven igual. Ellos más bien tienen una noción del funcionamiento de sus normas jurídicas como comunitario, la comunalidad, como un funcionamiento esencial de solidaridad interna, donde ellos más bien se organizan para organizar la comunidad, y eso vamos a decir que eso es parecido a lo constitucional, ¿no? Autoridades que rigen, que hacen, ¿no? Y también dirimen conflictos que tienen que ver con sus tierras, que tienen que ver con sus recursos, que tienen que ver, entre ellos me estoy refiriendo, ¿no? Y si alguien, por ejemplo, afecta a otra persona, parece penal, pero ellos no le llaman penal ni le llaman civil. Aunque nuestras comunidades estén muy permeadas occidentalmente, no tienen esa división de rama. Y, por ejemplo, el sistema románico es por escrito. Los sistemas de las comunidades indígenas son sistemas jurídicos orales, regularmente. No hay nada por escrito. Y todo se dirime en asambleas comunitarias, no ante tribunales. Y nosotros tenemos tribunales y estructuras judiciales.
¿Sí van conmigo, Jennifer? Aquí todos, ¿sí van conmigo? Sí, profesora. Sí, maestra. Sí, estamos aquí, profesora. Bueno, entonces, lo que estoy queriendo decir es que tú puedes decir, ¿el sistema jurídico mexicano es románico? No, el sistema jurídico estatal mexicano es románico. Y estás haciendo una conceptualización histórica, ¿no? Histórica específica. El sistema jurídico actual mexicano es románico, estatal mexicano, estatal, del Estado-Nación. Pero entonces hay más sistemas jurídicos, sí, hay más sistemas jurídicos en mi criterio, que son los de las comunidades indígenas. Entonces vamos a tener ahí, estamos haciendo un análisis más histórico, más contextual, más concreto. No es abstracto, neutral, ahistórico, ¿sí me entienden? Cuando estamos haciendo esa valoración. El caso específico tiene que ver con... el caso específico tiene que ver con, evidentemente, con que entendamos que el universal abstracto con el significante vacío, qué quiere decir que no hay significado y que no hay contenido, justamente eso, que cuando tú hablas de todo orden jurídico coactivo, encaja en todos los órdenes jurídicos, encaja en todos los momentos históricos. Es neutral porque no hay un momento específico donde realmente, histórico, donde realmente tú puedas definir este universal, sino encaja en todos los órdenes jurídicos. Mientras cuando tú vas a hablar, por ejemplo, miren, le voy a decir un universal con el sistema románico. ¿Cuál es el concepto de sistema jurídico románico? Eso es un universal. El sistema jurídico románico, como lo definí hace un rato, ¿no? Pues todos los sistemas jurídicos románicos tienen esas características, pero no estoy hablando de ninguno, ni el mexicano, ni el cubano, ni de todos los latinoamericanos, que casi todos son universales, ¿no? Casi todos son románicos, disculpen, románicos, sino estoy hablando de que el concepto en especial, en general, el concepto en general es tal, ¿no? Eso es un universal. Y bueno, ustedes dirán, pero no es ahistórico. Bueno, se construyó en la Roma antigua, estoy de acuerdo con ustedes, y se fue perfilando históricamente, pero hoy es un universal, sabemos cuáles son sus características como concepto universal. No sé si se entiende. Y como también el de common law, ¿no? Un sistema de precedentes, un sistema que lo fundamental son los precedentes como fuentes de derecho, que no tienen divisiones, por ejemplo, y jerarquías de normas como nosotros. Es un lenguaje escrito, pero escrito en función de los casos, tiene otras características. Entonces, quiero que les quede claro que la filosofía le interesa, y todos los ejemplos que estoy poniendo son de filosofía del derecho, para que entiendan, y la filosofía del derecho en específico, le interesa construir esos universales abstractos, ese tipo de universales neutrales, ahistóricos, reflexionar sobre esos universales que pueden ser grandes conceptos que ya hoy son aceptados en la medida en que han sido construidos, si bien porque siempre en la historia tienen, como es el caso del segundo, encajan con la descripción que te exponen, ¿no? El caso del segundo, todo orden jurídico es coactivo coercitivo, o pueden tener un cierto contenido histórico, como todas las personas usamos derechos humanos, pero que al final no estoy hablando de México, ni de Cuba, ni de Estados Unidos, ni de Guatemala, ni de Venezuela, ni de Brasil. Estoy hablando de un enunciado universal que hoy se maneja en el derecho, donde lo usamos como grandes enunciados universales para después argumentar y reflexionar sobre situaciones concretas. Eso es lo que hace la filosofía. ¿Está bien? Todo ese tipo de conceptualizaciones que se convierten en grandes universales, que pueden ser, como yo les dije, ahistóricos, neutrales, así completos, que van hacia desde la antigüedad occidental hasta hoy, o pueden ser construidos históricamente, depende del horizonte filosófico en que se haya construido, ¿no? Por ejemplo, pues, tú dices que el medioevo, alguien decía, de todas las personas gozamos de derechos humanos, y te dirán, derechos humanos, a lo mejor no entienden el concepto en sí, pero si dices, todas las personas gozamos de derechos, en el medioevo se entiende, ¿eh? Pero si lo dices en la antigüedad, te van a decir, no,
bueno, las personas somos los ciudadanos, dirían ellos, ¿no? No las personas, porque había esclavos, recuerda. E incluso en el medioevo había siervos. Entonces, lo que quiero decir es que hay dos tipos universales. Hay uno que tiene una categoría de universalidad histórica, que está en todos los momentos históricos, y hay otro que en mi criterio, en la actualidad, hay universales que tienen un contexto histórico más en la actualidad, modernidad, renacimiento, pero que ya son universales, como el primer punto. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Y para qué nos sirven estos universales? Pues no no tienen significado, no tienen un contenido específico, sino nos sirven como grandes principios y fundamentos de las cosas, de la esencia en el derecho, para a partir de ahí, de ese fundamento, de esos principios, de esos grandes o postulados, ¿no? El derecho debe ser justo, por ejemplo, la justicia implica tal cosa, podamos construir o la justicia debe implicar igualdad y no discriminación, por ejemplo, son grandes principios, ¿sí se entiende? El principio de no discriminación, el principio de igualdad, son grandes conceptos que se vuelven grandes principios donde que la filosofía reflexiona sobre ellos y va dándonos elementos y elementos sobre ellos que te van a servir para tú argumentar después en todo tu trabajo jurídico, ¿no? Y claro, ahí es donde empieza el tema de si ¿hasta ahí alguna duda? Quiero saber si eso queda claro. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profesora. No, profesora. ¿Todo bien? Sí, Bueno, ¿sí? Bueno, hasta ahí. Y entonces en el derecho, que justamente el derecho al final también tiene estos grandes tres momentos históricos en filosofía del derecho, occidentales, y que adentro de esos tres grandes horizontes filosóficos hay muchos pequeños horizontes filosóficos. Eso es lo que vamos a empezar a ver a partir de la unidad 2. Vamos a ver cómo, sobre todo a partir del medioevo europeo, se construyeron, bajo este gran horizonte filosófico, se construyeron varios horizontes filosóficos. Por ejemplo, San Agustín tiene toda una noción sobre el orden jurídico, ¿no? Lo que es el derecho a partir de una concepción del orden divino, natural, racional, social. Y Santo Tomás, eso es en los años 600, y Santo Tomás en el año 1200, 1100 tiene otra noción, pero sobre este mismo fundamento, ¿no? Y después nos vamos a ir a 1400, a 1500 y vamos a ver que Bartolomé de las Casas tiene otro horizonte filosófico. Pero también está creyendo que el fundamento del conocimiento lo tiene Dios, ¿no? Bartolomé no nos ha roto con esta noción específica. ¿Sí se entiende? Bartolomé de las Casas. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de los grandes horizontes filosóficos hay diferentes nociones de construir las reflexiones de estos universales. Y justamente la gran diferencia va a estar, y ahí es donde quiero llegar al otro punto, todos van a construir universales, ¿no? Universales que como grandes principios, grandes postulados para reflexionar sobre lo que es el derecho, sobre lo que es la justicia, sobre lo que son los derechos y los deberes, sobre la participación del ser humano con el derecho, la interrelación que tiene. No están hablando de derecho positivo, están reflexionando esos grandes principios. ¿Y qué van a hacer después? A partir de esos grandes principios, tú los vas a ¿qué van a pasar con esas grandes reflexiones filosóficas? Pues que se usan como argumentación. Recuerden cuando leímos a la entrevista entre Isaías Berlín y Brian McGee, justamente dije, la filosofía es argumentar. Y justamente todos esos grandes principios y posiciones y postulados nos llevan después a poder nosotros argumentar. Pero entonces tú dices, pero Milay, me estás diciendo que en el medioevo hay, por ejemplo, tres grandes escuelas, ¿no? Bueno, dos grandes escuelas, San Agustín y Santo Tomás, sí. Y si nos vamos a la modernidad, vamos a ver que hay no solo tres grandes escuelas, no, hay muchas, eh, muchas, ¿cómo decir?
dos grandes tradiciones filosóficas que siguen siendo, en el medioevo predomina el justnaturalismo, el derecho natural. En la modernidad Renacimiento empieza con el derecho natural, ya vinculado más a la racionalidad, y después pasamos al positivismo, al derecho positivo. Y después vamos a pasar a una visión muy crítica del derecho, el derecho crítico, vamos a decirle así, o pensamiento jurídico crítico. Y cuando vienes a ver, que eso es lo que ya vamos a ver en la próxima clase les voy a dar un panorama de las escuelas para que vean cómo hay cantidad de escuelas dentro de los tres grandes momentos históricos que implican pequeños horizontes filosóficos. ¿Y cuál va a ser justamente la diferencia entre esas escuelas? Pues justamente la diferencia entre esas escuelas va a ser la posición epistemológica, la racionalidad, usar la razón como el único elemento epistémico o el elemento epistémico fundamental para construir esos grandes conceptos universales. O usar la razón, ¿y cuál es el otro? Usar la razón y la empiria. Vamos a decirle que vamos a ponerlo como materialidad para construir esos grandes universales, no solamente la razón. ¿Quiénes son los que usan más la razón? Pues los justnaturalistas, evidentemente, y los positivistas. ¿Y quiénes usan la razón junto con la empiria y la materialidad? Pues el pensamiento jurídico crítico. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es cuando tú lees un autor que te está construyendo estos grandes principios desde una reflexión que más bien está ubicada, voy a ponerlo acá, en ideas desde el sujeto, subjetivas, por tanto, el subjetivismo, ideas, idealismo. Estoy poniendo posiciones epistémicas, ¿eh? No quiero que se la aprenda de memoria, creo que lo entiendan. Mediante la razón, sería la racionalidad, estamos hablando justamente de, de, una, de una posición, yo le llamo en general racionalista, pero bueno, es idealista, disculpe, subjetivista, racional, donde lo principal para estos autores y autoras en la reflexión filosófica es construir estos universales mediante la racionalidad del ser humano, la razón, las ideas, el sujeto. No les interesa tanto el vínculo con la realidad. ¿Qué pasa en la realidad? Eso no es lo importante para ellos. Ese es un tema muy relevante. Porque justamente, a diferencia, este es una primera posición, hay una segunda posición que sería la del pensamiento jurídico crítico, y que ese pensamiento jurídico crítico no solo está en la modernidad renacentista, ha habido críticos en todas las épocas. Por ejemplo, los que eran más empiristas en la Grecia clásica, más empiristas, más de pensar que la filosofía se podía fundamentar en cosas materiales, en la materialidad de la vida. También en el medioevo hay críticos de Santo Tomás y San Agustín. Santo Tomás y San Agustín son unos naturalistas racionalistas e idealistas por excelencia. Y en la antigüedad, por ejemplo, un racionalista idealista por excelencia es Platón. Aristóteles está como en una mezcla, no llega a ser un crítico, pero es un racional empírico, por ejemplo. A ver, estoy hablando, aquí le estoy poniendo los elementos del derecho, las escuelas jurídicas, ¿no? Pero en los filósofos encuentras muchos. Por ejemplo, a Aristóteles sí le interesa mucho, sí la razón, pero también la empiria, la materialidad, lo que está pasando, las cosas, lo que hay en la realidad. Eso es en la antigüedad. En el medioevo igual, Santo Tomás, San Agustín, son unos pensadores justnaturalistas, San Agustín, universal. San Agustín
muy ubicado en el fundamento de Dios, y Santo Tomás, un escolástico, es como vamos a decir, el mejor representante de la escolástica, del tema del universalismo abstracto. Entonces, realmente es con una visión de racionalidad vinculada al idealismo, al sujeto emitiendo esos principios muy fuertes. Pero en el mismo medioevo hay autores que son muy críticos en el derecho, Marsilio de Padua, por ejemplo, las escuelas de los posglosadores, todo eso lo vamos a ver en clase, ¿no? De los posglosadores que hablan que dicen que el derecho no puede ser ese concepto abstracto, que el derecho tiene que estar vinculado a la realidad, ¿no? Que justamente es donde siempre está la reflexión, ¿no? Y son más bien más vinculados a lo material, lo empírico. Y justamente yo aquí lo que quise poner en esto solamente las grandes tradiciones, ¿no? Pero hay naturalismos críticos también, así que esto no lo encasillemos tanto. Y hay positivismos que también están acá. Así que no sé, es que ya lo puse así, pero evidentemente acá hay naturalismos y positivistas en la, en la racionalidad como epistemología, vamos a ponerlo así. Y tiene estas características, ¿no? Idealismo. A ver, aquí para que entiendan, las posiciones epistémicas son racionalismo. Las posiciones epistémicas son idealismo, subjetivismo, racionalismo. ¿Está bien? Hay muchos naturalistas y positivistas acá. Y en la racionalidad, el uso de la racionalidad, pero de la razón, de la racionalidad y la empiria como epistemología. A ver, empiria visto como materialidad, ¿no? No como experiencia solamente. Estoy hablando de materialismo como epistemología. Sí, también hay naturalismos. Hay algún positivismo, algunos, muy pocos, pero sí los hay, y el pensamiento crítico. Ahora sí queda más completo. ¿Cuál es la gran diferencia? Pues que uno solo abordan los grandes conocimientos filosóficos desde la razón, el primero, y en el segundo les interesa mediante la razón construir esos primeros principios, pero siempre pensando en lo histórico, en la materialidad, en qué está pasando. A ver, no es que vas a decir todo sistema jurídico románico mexicano estatal, todo sistema jurídico estatal mexicano es románico, no es eso, sino vas a intentar construir un concepto de sistema jurídico románico en el cual te das cuenta qué ha pasado históricamente para que fuera románico y no vas a dejar de lado, por ejemplo, a los pueblos indígenas y vas a decir, bueno, si hay un sistema jurídico estatal en México, románico en México es en el Estado. Y vas a darte cuenta que sí, que el concepto de sistema jurídico románico se apega al del Estado, pero no al de las comunidades indígenas. Y vas a tratar de elaborar un concepto universal para las propias comunidades. ¿Se entiende? Regularmente los positivistas, por ejemplo, como creen que el sistema jurídico estatal, el sistema jurídico solo se apega al Estado, van a hablar solo del Estado. Y los críticos, o algún positivismo crítico, va a hablar del Estado, el sistema jurídico. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Para que se entienda. El sistema jurídico del Estado, pero también del sistema jurídico de la comunidad indígena. No vamos a tener en cuenta la realidad desde las posiciones racionales empíricas, materiales. Incluso vamos a quitar el paréntesis para que ustedes lo tomen en serio. Materialidad, materiales, materialismo es la posición empírica, también es una posición. Todas estas tres son tres posiciones epistémicas. Vamos a tener en cuenta con mucha fuerza qué ocurre en la realidad y vamos a construir esos universales intentando a partir de lo que ocurre en la realidad que sean universales
no apegados a la realidad, porque van a ser universales, sino o esos principios que vamos a construir que nos interesa, pero que no excluyan a nadie, no se excluye a nadie, que pueda tener un contexto de realidad lo más claro posible y no querer construir un universal desde la razón única y exclusivamente, donde regularmente lo que va a pasar es que los que solo usan la razón y no usan los momentos, lo empírico, lo material, regularmente construyen conceptos que excluyen a otros conceptos. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo del sistema jurídico, voy a seguir con ese concepto. El sistema jurídico, cuando tú te lees a una persona, a un juspositivista sobre eh, conceptos históricos como el sistema jurídico mexicano, te va a decir que que el sistema jurídico mexicano es románico, así, de manera general. Y te va a dar sus características, incluso te va a decir que viene de la colonia y todo su devenir histórico. Y tú te vas a quedar así y dices, oye, pero si ves esas características del sistema jurídico románico, cómo se construyó históricamente e incluso hoy qué características tiene, pues estás dejando fuera a las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas no son iguales. Entonces, ellos no toman en cuenta eso porque para ellos es muy importante, como ellos positivistas que son, a partir de su construcción racional, tener en cuenta el derecho estatal, porque es el horizonte filosófico de la modernidad y el renacimiento del derecho desde el punto de vista filosófico. La modernidad nos dijo que el derecho se construía sobre todo a partir de la Revolución Francesa desde el Estado, siglo XIX en México, ¿no? Específicamente, desde el Estado. Y no vas a tener, ese es su universal, ese es su horizonte filosófico. Pero es un horizonte filosófico que es una falacia, ¿no? Es un horizonte filosófico, les digo que es una falacia, es que tiene que tiene, en el fondo no es verdad, no es real. En el fondo no es verdad, no es real. Es un horizonte filosófico construido en un contexto histórico determinado del siglo XIX, donde se plantea que el derecho emana única y exclusivamente del Estado. Y entonces a partir de ese principio, ellos entonces construyen el otro principio, que es que, entonces el sistema jurídico mexicano es románico, pero porque tiene un principio anterior, que es que el derecho siempre emana del Estado. Y están obviando una realidad, realidades y materialidades, como es la de las comunidades indígenas, donde, claro, el pensamiento jurídico crítico o un justnaturalismo crítico o un justpositivismo crítico te va a decir, espérate, si te pones a analizar bien, el derecho no solo emana del Estado, puede emanar de la realidad, emana de la realidad social, de las relaciones sociales. Y si el derecho emana de las relaciones sociales, en esta cosa que llamamos Estado mexicano, en ese territorio, en esas fronteras, confluyen normatividades que no son solo las del Estado mexicano, las del sistema jurídico románico del Estado mexicano, sino confluyen otras, incluso históricas, mucho más antiguas, como son las de las comunidades indígenas. Pueden ser más antiguas o no. Bueno, son regularmente más antiguas que las del Estado mexicano actual. Y entonces y tienen otras características. Entonces, bajo esa reflexión construyes otros principios, primeros principios y fundamentos sobre el derecho. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Nos quedan 15 minutos y si quiero que cerremos bien esta clase y que no tengan dudas, porque esto tiene su nivel de abstracción, de complejidad. Y quiero que lo entiendan bien, porque justamente es lo que más o menos está explicado en el capítulo, sobre todo 2 de epistemología y derecho, de Jesús Antonio de la Torre Rangel, pero él se queda solo en esta parte, en la racionalidad, en la parte de los justnaturalistas y positivistas y el idealismo, el subjetivismo, la racionalidad, en el primer punto, pero el segundo no lo aborda. Siendo él un crítico, el autor justamente es un justnaturalista crítico, el Jesús Antonio de la Torre Rangel, el capítulo que leí. Él es un crítico en sí. Y él construye universales desde una visión de justnaturalismo, pero crítica. Él estaría aquí justamente. Él es un justnaturalista crítico. Él, a partir de la realidad, ha construido una serie de principios y es muy interesante. Vamos a leer un capítulo de él sobre lo que él concibe como justnaturalismo histórico analógico, para que vean esos grandes principios que él construye y él plantea, cómo él plantea que todos los seres
qué cosa es la justicia, por ejemplo, teniendo en cuenta que vivimos en un sistema capitalista, un sistema de opresión, ahí se ubica en lo histórico, ¿ven? Se ubica en la realidad. ¿Qué quiere decir el otro? Teniendo en cuenta que el otro es en la otredad el pobre, la víctima del sistema, etcétera, etcétera. Entonces va construyendo una serie de conceptos a partir de una realidad que él plantea que es la actual y va construyendo conceptos universales, principios universales, este autor, desde esa visión material, empírica. ¿Se entiende? No sé si van conmigo. A ver, ¿están aquí? ¿Me están escuchando? ¿Alguna duda? Yo ya les dejo este espacio para que pregunten y comenten. Sí, nada más yo Héctor, quería. Aquí quita la estamos. música, por favor. Ah, sí, permítame, permítame. Ay, ay, No manches. permítame. Terrible. No sé cómo puedo escuchar y entender filosofía con eso. Bueno, entonces, ¿alguna duda cuando Héctor habla cuando no tengas puesta esa música, por favor? No sé si puedes tú o no. Lo siento. A lo mejor es de tu Ah, barrio. ya, no, listo. No, no, es era música que estaba escuchando. No, yo nada más Pero ¿cómo tenía. puedes escuchar música y escuchar filosofía? Ah, pues no sé, estoy acostumbrado siempre cuando leo, estoy escuchando música para no tener Ya, así distractores aparte. Eh, bueno, adelante. bueno, nada más mi pregunta era, si se puede como hacer una totalidad, pero al Estado mexicano. Por ejemplo, decir, por decir, en esta época confluyen, pues, no sé, el estado que podríamos decir que es el estado en el que podemos decir, pues, es el románico que usted comentaba, pero también decir, bueno, es la misma época, sin embargo están todos esos, entonces sería una visión, o sea, ¿cómo sería la visión que desde la cual la podríamos abordar? O sea, por decir, sería un pensamiento jurídico crítico, englobando también al Estado mexicano, o sea, y también A se ver, no, puede no, llamar. ¿tienes el Estado mexicano en qué sentido? ¿El concepto de estado, del Estado o de qué hablas? Porque estuvimos poniendo un ejemplo que se llamaba sistema jurídico. Ese concepto es un concepto específico de derecho. ¿Qué sistema jurídico tiene? Estoy hablando de un concepto que se supone que ya conocen, por eso lo menciono, porque es un concepto que ya recibieron en clase, en legalidad, etcétera, etcétera. E incluso mencioné las características del sistema jurídico románico. El sistema jurídico románico, el Estado mexicano tiene un sistema jurídico románico, eso sí, se puede decir eso perfectamente. Pero las comunidades indígenas no tienen un sistema jurídico románico, eso me queda clarísimo. Las comunidades indígenas no hacen derecho escrito, no tienen jerarquía de normas, no dividen sus normas en civil, penal, constitucional, procesales, no tienen un orden jurisdiccional también desde inferiores a superiores, con tres instancias, todo eso es parte del sistema jurídico románico, donde también a la vez el sistema jurisdiccional lo divides en ramas del derecho. No tiene nada que ver, ¿no? No. El sistema jurídico de las comunidades indígenas es un sistema jurídico de costumbres, de oralidad, con otros principios de funcionamiento. Entonces, estamos hablando de dos sistemas jurídicos diferentes, punto. Ese es el tema. El del Estado es el románico, el de las comunidades indígenas es el de las comunidades indígenas. Bueno, en sí nada más, o sea, lo que a mí o sea, lo que yo quería, pues intentar incluir, sería como decir, bueno, México también, pues es plural, ¿no? Tiene ambos sistemas. Entonces, yo quería saber, para observar a México desde algún punto de vista como estos, o sea, desde, no sé, materialista, naturalista o positivista, decir, también está aquí, lo vemos desde ese punto y pues como usted dice, sería Bueno, parte, pero ¿cómo lo veríamos? ya te entendí, ya te entendí. Bueno, desde el pensamiento jurídico crítico lo que decimos es que, bueno, si ese territorio llamado México tendría pluralismo jurídico. Eso es lo que nosotros diríamos.
En México, el pluralismo jurídico funciona desde el punto de vista fáctico, y fáctico, de hecho, hay muchos sistemas jurídicos, hay varios sistemas jurídicos confluyendo, y también podrías decirlo como filosófico, ¿no? Que en México, para todo, pero fíjate, no estás hablando del Estado mexicano, estás hablando de México como territorio, ¿sí entiendes? Aquí hay que empezar ya a perfilar mucho el lenguaje, ¿no? No, para que, porque no estamos hablando del Estado mexicano. El Estado mexicano sí es verdad que reconoce en el artículo 2 constitucional que es plural, que México es un Estado pluricultural, dice, pero no reconoce el pluralismo jurídico así tan taxativamente, al punto que hay muchos conflictos a nivel jurisdiccional a la hora de defender los pueblos indígenas, sus sistemas jurídicos propios. Hay conflictos y no los hay también. Hay muchos, por ejemplo, a nivel electoral, puedes encontrar cómo hay mucho reconocimiento de los sistemas jurídicos propios indígenas a nivel de la jurisdicción electoral, Tribunal Electoral. Sí lo vas a encontrar esto. Y ahí reconocen más bien que ellos tienen órdenes jurídicos propios, ¿no? Políticos, no todos, sino los políticos solamente, ¿no? Las formas de elecciones, pero nosotros queremos que se reconozca todo, lo político, lo jurídico, lo económico, ¿sí se entiende? Bueno, lo político y lo jurídico van juntos, ¿no? Ellos reconocen lo político jurídico, pero no lo económico, ¿no? Entonces, quisiéramos que se reconociera todo, pero ahí es donde se traba el paraguas, ¿no? Pero podríamos decir, para satisfacer lo que tú acabas de decir, y ya entendí muy bien lo que estabas queriendo preguntar, y es muy buena pregunta, es para que realmente veamos a México en un entorno crítico más amplio y no solo como sistema jurídico románico al Estado mexicano y los otros aparte, ¿cómo lo englobaríamos todo? Pues diríamos que en México se manifiesta el pluralismo jurídico. Pluralismo jurídico es que hay varios sistemas jurídicos confluyendo, Héctor. Eso todos los que han tomado clase conmigo conocen del tema porque se los he dado en clase. Que hay varios sistemas jurídicos confluyendo en el mismo territorio. ¿Sí se entiende? ¿Sí lo entiendes? Eso es lo que dice el pensamiento jurídico Sí, crítico. Vale. Y ahí estás incluyendo los dos. Estás incluyendo el sistema románico del Estado, los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas y así sucesivamente. ¿Está bien? sí, profesora. Sí, sí, sí. Buenísimo. Sí, muy buena pregunta. Ya te entendí. Es que no te había entendido. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí, chicos, chicas? ¿Cómo ven? Bueno, ya sabemos lo que hace la filosofía, lo que hace la ciencia, lo que hace la filosofía del derecho, sobre todo, que es lo que me interesa. Ciencia jurídica, y eso no vamos a verlo por ahora, no es relevante, no me interesa ahora en estos momentos. Que abordemos ese tema porque sería, sí, vayan pasando su lista, por favor, en el chat. Y bueno, todo esto es lo que más o menos vamos a abordar en el examen. Traten eh, de estudiar, de ver las clases si pueden, los videos, y si no, leer los textos. Y bueno, el examen son 10 preguntas, opción múltiple, sobre estos temas, ¿no? En general, todo lo que hemos visto. Pero más o menos hoy resumimos bastante de varias cosas. De todas maneras hay que leer todas las lecturas, y el miércoles ya voy a subir lecturas, voy a subir las lecturas. Hay unas lecturas allí subidas, pero específicamente quiero subir. Estoy pensando leer algunas otras cosas, entonces el miércoles les voy a dar un panorama de las tradiciones filosóficas más bien, ¿no? Les voy a dar un panorama y quizás, sí, les voy a dar un panorama general. Para entonces el lunes ya comenzamos exactamente con Naturalismos. ¿Está bien? Vale. Listo. Entonces, Profesora, dígame. disculpe, ¿para cuándo va a ser el examen? Dice. Bueno, Ya no lo un escucho. momentico, vamos a terminar la clase. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No me voy todavía. Vamos No. a terminar la clase. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno. Entonces, cerramos la clase. Gracias.